todos esos equipos, eso sí hay que decirlo, por lo menos han llegado a cuartos de final. Si México lograra unirse a ese club de equipos que ganaron los 3 partidos, no recibieron goles y que por lo menos llegaron a cuartos de final, estaríamos hablando de la mejor participación en la historia de la selección. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos de nueva cuenta por acá a Sin un Quinto, aunque hoy hay que decirlo, las cosas han cambiado y es con un quinto partido. Por fin llegó la victoria de la selección mexicana de fútbol en una segunda ronda. 40 años tuvieron que pasar de aquel duelo a mediados de junio de 1986, cuando en el mismo escenario México, con el mismo marcador, logró la que era su única victoria en segunda fase de Copa del Mundo, derrotando con el golazo de Negrete y con gol de Servín 2-0 a Bulgaria. Ahora, golazos de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez le permiten al equipo dirigido por Javier Aguirre, que fue un jugador importante en aquel equipo del 86, incluso participa en el gol de Manolo Negrete y tiene aquel momento en el que pues le mete el jalón de cabello y hasta le da un zape al, en ese momento, jugador de los Pumas de la universidad. 40 años, poquito más de 40 años tuvieron que pasar para que México por fin se quitara esa maldición y ganara un partido de segunda ronda, después de haberlo intentado afanosamente en el 94 y de ahí hasta el 2018 ha llegado este momento. Platicamos mucho al respecto acerca de esta gran oportunidad que tenía el fútbol mexicano y que si la sabía aprovechar se podía presentar esta ocasión de meterse a ese quinto partido, porque si México ganaba un grupo en el que era el favorito en mi opinión, y se los dije a ustedes en el análisis previo al torneo, entonces se compraba esta gran ocasión de jugar este partido que ha ganado, sin saber en ese momento contra qué rival, en 16avos de final en el Estadio Azteca, y en caso de ganar ese partido llegaría el de octavos también en el Estadio Azteca. Y el próximo domingo a las 6 de la tarde se estará dando el silbatazo inicial del partido en el que México buscará meterse por tercera vez en su historia en unos cuartos de final de Copa del Mundo. En el 70 lo hizo sin tener que ganar un partido de segunda ronda porque se calificaba directamente saliendo de la fase de grupos. No hay que olvidar, en una Copa del Mundo de 16 equipos. Lo consiguió en 86, en aquel mundial que era de 24 equipos, había octavos de final, gana el partido contra Bulgaria y se mete al duelo que perdería en penales contra Alemania en el Estadio Universitario, y ahora consigue este gran resultado. Pero como habíamos comentado también, y no es aguar la fiesta, y lo platiqué con todas las personalidades que ustedes han visto desfilar por Sin un Quinto, en esta ocasión el quinto partido no vale lo mismo que valía hasta el mundial anterior. Ahora el sexto es el que realmente le permitiría al fútbol mexicano dar un paso más adelante. Y sin cantar victoria, porque ahora andan con el y sí, yo no quiero entrar en eso. Tiene que ser paso a paso. Javier Aguirre ha sido muy cauto, ha sido crítico incluso del equipo mexicano por momentos. Lo noté así, no crítico, pero sí con los pies en la tierra, dando a entender que hubo cosas que no le gustaron tanto, haciendo autocrítica, diciendo no supe descifrar lo que me envió Becasés, el técnico de la selección de Ecuador, en el segundo tiempo, y eso nos complicó un poco la vida, nos tiramos un poco para atrás. También hay que ser francos, hace un cambio sacando a Mora, tenemos que saber si había algún problema físico con el mediocampista de Tijuana, que le quita a México, al no tener al número 19 en la cancha, pues esa capacidad de Gilberto Mora de ser el tiempista, como se le llama a ese tipo de jugadores, de marcar el ritmo de la selección mexicana. Pero regresando ya al inicio del partido, México ha disputado su mejor partido de Copa del Mundo en muchísimo tiempo. Yo estaba tratando de recordar cuál habría sido, porque ni la victoria contra Alemania en Moscú me parece que se acerca a este partido. Obviamente los rivales son diferentes. En aquella ocasión enfrentabas al campeón del mundo, no es faltarle el respeto a Ecuador. El triunfo no deja de ser uno histórico aquel, pero aquí México cargaba con una presión especial: jugar en casa, buscar romper la sequía de no poder ganar en segunda ronda, enfrentar a un equipo que venía de ganarle a Alemania, que fue segundo en la eliminatoria en la Conmebol, que solo recibió 5 goles, que con el técnico actual ha perdido solamente 2 partidos, incluyendo el de Costa de Marfil en su debut en Copa del Mundo, que venía de generar muchas llegadas de peligro, aunque solo había marcado un par de goles. Entonces,
Las circunstancias creo que me hacen pensar en eso que les decía, que este puede ser el mejor partido que he visto en mucho tiempo de la selección. El que me viene a la mente en Copa del Mundo, el 3-1 a Croacia en Recife para calificar a segunda ronda en el Mundial de Brasil. Ese triunfo con gol de Guardado, con gol de Chícharo, con gol de Rafa Márquez, le permitió a México calificar en un grupo muy complicado, en el que además estaban Camerún y Croacia, que quedaron fuera, y la selección de Brasil. Fue un gran partido, estuve presente en ese estadio y se vivió algo muy especial, y México jugó por nota el segundo tiempo de aquel partido. Solo cometió un error, el gol de los croatas. En este partido es cierto que México fue de más a menos, pero a diferencia de lo que había visto previamente de la selección en la Copa del Mundo, el menos no fue malo, simplemente no fue tan bueno como lo de la primera parte, y era muy difícil mantener ese ritmo. Yo diría que imposible en un juego de Copa del Mundo contra un muy buen rival como Ecuador, lograr mantenerte por 90 minutos dominando como dominó México. Pero algo que noté del equipo mexicano, muy diferente a lo de los partidos anteriores, es que desde el primer minuto México entendió que tenía que salir a comerse al rival. Yo les platicaba en el análisis previo que México, cuando mejor se vio en esta Copa del Mundo, es cuando ha tenido la pelota, y que cuando no la ha tenido se ha visto mal. Hay equipos que se sienten cómodos sin el balón. México no es uno de esos equipos. Y cuando en el partido contra Chequia, Javier Aguirre entiende en el medio tiempo que los primeros 45 minutos fueron muy malos, y de ahí el abucheo del público, lo lleva a cambiar, a decirle algo a los jugadores, a modificar el chip, y México sale, no voy a decir a comerse a los checos, pero sí con otra actitud, y a buscar tener la pelota, jugar en campo rival, presionar a los oponentes. Y eso es algo que hizo en este partido, y lo hizo todavía de mejor manera que contra Chequia, porque se comieron, aquí sí, a los ecuatorianos. En aquel partido, hasta que no cayó el gol de Mateo Chávez, México no se metió tanto al juego. Le costó trabajo, aún esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, ser muy dominante. Y aquí fue dominante desde el principio. Desde el minuto 2, México ya había pisado el área rival. Y siguió, y Raúl Jiménez tuvo una ocasión, y después llegó el gol en una jugada que, hay que decirlo, me llamó la atención lo mal parado que quedó Ecuador. Cometió muchos errores Ecuador, pero creo que los errores que cometió Ecuador, y que no han sido habituales de la selección de Becasese en la era desde que llegó el argentino, fueron propiciados por México, porque México le comió el mandado a los ecuatorianos. Javier Aguirre y Rafa Márquez, con su táctica, le comieron el mandado al argentino, y sacaron de quicio, sacaron de balance, sacaron de su zona a los jugadores de Ecuador, y eso le permitió a México encontrar muchos espacios entre líneas, muchas combinaciones muy buenas. Llegaba Romo, llegaba Mora, los laterales tenían llegada, los delanteros jalaban marca. El Piojo Alvarado, con su gran desgaste físico durante toda la Copa, lo tengo que seguir diciendo, estoy sorprendido. El Piojo Alvarado ha sido uno de los mejores jugadores de México en el torneo. Lo de Quiñones, bueno, Quiñones creo que ha sido uno de los mejores jugadores de toda la Copa del Mundo. Y Raúl Jiménez, que no jugó el partido anterior, que se vio un tanto atrapado en el pobre accionar de México por momentos contra la selección de Corea del Sur, fue mucho más participativo. Lo platicaba en Palabra del Deporte, decía yo, hay que buscar que Raúl Jiménez entre en contacto con la pelota, y así ocurrió. Jiménez fue muy participativo, y la jugada del segundo gol se genera de él robando la pelota, peleándola, y después de un Quiñones que lo habilita, y eso trae el 2-0, y México encontró mucha calma, y me encantó que siguió atacando y atacando. No encontró el tercer gol, pero esa primera parte de México, sinceramente, me atrevería a decir, y sin exagerar, que es de lo mejor que le he visto a un equipo en lo que va de la Copa del Mundo. Faltó otro gol para decir, fue casi de 100 la actuación, porque también cuenta el portero. Y cuando Ecuador llegó, y tenía que llegar porque Ecuador tiene excelentes jugadores, apareció el Tala Rangel en una jugada que roza, y el árbitro consideró que fue saque de meta, pero él alcanza a rozar, y después en otra Yeboah extraordinaria, no la logra angular tanto el jugador ecuatoriano, pero eso no le resta mérito a lo que hizo el Tala Rangel, que ha seguido demostrando su capacidad y por qué fue la mejor decisión de parte del cuerpo técnico que él fuera el portero titular del seleccionado nacional. Hoy tenía que ser él, sin lugar a dudas. Notas aprobatorias para todos los jugadores que iniciaron el partido, incluido Jorge Sánchez, que no es que haya sido brillante, pero corrió, barrió, entró, lo intentó. Al ataque no aporta mucho Jorge Sánchez,
pero ha jugado un buen partido. Gallardo tampoco aporta mucho al ataque, le cuesta con los centros. ¿Qué diferencia es cuando Mora mete un balón al área a cuando lo meten Sánchez y Gallardo? Pero bueno, no todo es perfecto y tengo que reconocer que han jugado un buen partido. Los centrales extraordinarios, me habría gustado ver a Edson Álvarez, lo he dicho, pero Montes ha jugado un buen partido. Y yo prefería a Edson Álvarez no porque tenga algo contra Montes, sino porque creo que Edson Álvarez es un jugador que te aporta muchas cosas. Pero hoy no hay nada que recriminarle a César Montes, que incluso estuvo a punto de anotar un gol. Lo de Johan Vázquez, notable durante todo el torneo. Lo de Eric Lira, lo mismo. Romo juega su mejor partido en la Copa del Mundo, aun cuando hoy no anota gol o no pone pase para gol. Lo hace muy bien. Lo de Mora, sensacional. Cuando sale del partido, México pierde posesión de balón. Pierde la calma que le da el jovencito, que es increíble que tenga 17 años, próximo a cumplir los 18, y que sea el jugador más inteligente de México en la cancha junto con Quiñones, porque lo de Quiñones, qué bárbaro, y además como corre, lo mismo que Alvarado, lo mismo que Raúl Jiménez, y todos los que entraron, lo habrán hecho bien, lo habrán hecho mal, pero todos pusieron lo que hay que poner. Javier Aguirre ha logrado que los jugadores compren esto, y yo antes del torneo platicaba con ustedes y decía, y lo platiqué con algunos de mis invitados en Sin un Quinto, y lo decía Raúl Gutiérrez, ¿cómo puede México superar la poca capacidad individual que tiene comparado con las grandes potencias del fútbol mundial? No se puede comparar lo que tiene Francia, lo que tiene España, lo que tiene Argentina, lo que tiene incluso Alemania ya eliminado, lo que tiene Países Bajos incluso eliminado, lo que tiene Portugal, lo que tiene Inglaterra. Pues no hay manera de compararlo, y no digo nada más en lo que valen los jugadores, sino en ese talento individual, en que esos equipos pueden tener un muy mal partido y con una de sus figuras apareciendo en un momento te pueden cambiar el rumbo de un juego. México no tiene tanto esos jugadores, entonces ¿a qué tenía que apelar? A lo colectivo, y México ha jugado muy bien en cuanto a lo colectivo. Los esfuerzos, el 2-1, el 3-1 cuando es necesario, el cubrirle la espalda correctamente al compañero, el siempre estar dispuesto a entregarte y a no dar un balón por muerto. Y eso es lo que le ha permitido a México mantener en cero su portería. En general, tácticamente México ha sido muy bueno lo que ha hecho en defensa. Ha tenido momentos en los que le han llegado. Estás jugando la Copa del Mundo. Es imposible que no te lleguen en un partido de Copa del Mundo, pero pues México ya ha hecho algo que muy pocos equipos han logrado: ganar sus primeros 4 partidos de Copa del Mundo y no recibir un solo gol. Va a ser una caldera el Estadio Azteca el próximo domingo. México, en su segundo partido de segunda ronda en el 86, desafortunadamente por cómo se armó el calendario, tuvo que salir del Azteca. Nada contra el público regio y contra el universitario, pero el Azteca tiene algo especial, y tan tiene algo especial que México no ha perdido un solo partido jugando ahí en Copas del Mundo. Es un animal muy diferente el Estadio Azteca a cualquier otro estadio en el que México pueda jugar en el planeta Tierra. Y eso se ha notado, y pues el rival del próximo domingo va a entender eso muy pronto, desde ver el estadio en verde, escuchar el himno nacional mexicano, el cielito lindo. Eso le ha inyectado a los jugadores mexicanos algo extra. Y yo no voy a caer en triunfalismos, no voy a caer en empezar a soñar con campeonatos del mundo. No le veo ningún sentido. Pero lo que es cierto es que esta selección ha cumplido hasta ahora y lo ha hecho bien. Aunque ha tenido algunos momentos no tan buenos, no hay mucho más que pedirle a un seleccionado nacional en una Copa del Mundo. 4 partidos jugados, 4 ganados. Bien por México. Ya estaré de regreso con ustedes platicando del previo. Pero, de momento, no hay que pensar en el previo y en el domingo. Hay que disfrutar la victoria, una brillante victoria 2-0 sobre Ecuador.